La única evolución humana que hay es a través de la redención y, naturalmente, la intervención de Dios en la historia a través de la gracia, a través de los sacramentos, a través de su intervención directa y milagrosa. Pues es evidente, yo ahora estoy leyendo mucho sobre la época de Diocleciano, ¿no? Y es verdaderamente admirable. En el año 303 todavía la persecución de Diocleciano estaba viva. Y en el año 312 es el edicto de Milán, por el que Constantino declara que el cristianismo es la religión del imperio. En apenas 9 años se pasó de la persecución más feroz a la... Pues no hay que perder la esperanza. Pues claro, esa es una intervención divina, milagrosa, extraordinaria, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, pero la esperanza fundamentalmente es virtud teologal, es esperanza en la intervención de Dios en la historia, a través, por supuesto, del hombre. Dos españoles, el emperador Teodosio y el Papa San Dámaso. Pero no debemos olvidar eso, porque si no, repito, caemos en el progresismo. Y la esperanza cristiana es también esperanza escatológica, cuestión sobre la que nunca se nos habla a los cristianos. Yo jamás he escuchado un sermón escatológico en una iglesia católica, ni siquiera el día que se proclama el Evangelio del sermón escatológico de Jesús, en donde se le hacen lecturas no escatológicas, que esto es muy, muy llamativo y muy gracioso, ¿no? Pero tal vez si se explicara lo que va a ocurrir al final de los tiempos, pues los católicos también estaríamos más preparados, ¿no? Porque la escatología cristiana también tiene un fortísimo valor político, porque ahí también se nos tiene que hablar de Cristo Rey, que también se habla al final del tiempo ordinario, pero tampoco se habla de lo que verdaderamente significa Cristo Rey. Y hubo una encíclica que se escribió enterita de Pío XI sobre esta cuestión. Tú hablabas de que exhortabas a que la Iglesia produzca documentos. Yo creo que ya ha producido suficientes. Déjate. Pero es verdad que si últimamente te vas al cambio climático, pero sabes que necesitas un poco más de documentos. La doctrina social de la Iglesia yo creo que está completa, o sea, se puede actualizar, se puede aplicar a situaciones concretas, pero no, yo no creo que... Yo al contrario, pienso que hay una inflación de documentos pontificios, una inflación que además... Bueno, no sé, yo tengo muchos amigos curas a los que les pregunto, oye, ¿te has leído ya una novela al año? ¿Te has leído la última exhortación apostólica? ¿Te has leído? Y dicen, no, es que es muy larga. No, yo honestamente no creo que haya que producir documentos. Yo creo que hay un corpus suficiente, yo creo que ya muy hipertrófico y no es necesario. En realidad, todo es mucho más simple que eso. Todo es mucho más simple que eso. Es recuperar una auténtica política católica. Esto es muy sencillo y no es tanto una cuestión de una constante enseñanza a través del magisterio pontificio, como de volver a unos principios que yo creo que es lo único que permitiría que hubiera una auténtica política católica. Hay una realidad, Joserra, y vuelvo un poco al comienzo de tu intervención, que es la dificultad que hoy en día un político católico tiene para enfrentarse a ese morlaco que ya le viene muy crecido, ¿no? Y en este sentido, yo creo que hoy en día una persona como tú
una persona como tú, es, no diré un mártir, porque creo que se está abusando mucho de esta palabra, y el martirio exige derramamiento de sangre. Hoy nos gusta hablar mucho de estas nuevas formas de martirio que te condenan al ostracismo, etcétera, etcétera, pero bueno, el martirio es derramamiento de sangre, ¿no? Pero es verdad que una persona como tú pues es un héroe que tiene que desarrollar su labor en unas circunstancias muy difíciles, muy terribles, en unas circunstancias en donde verdaderamente además sabe que, primero, que no va a ser entendido ya por mucha gente, ¿no? Porque realmente esta visión cristiana ya la gente no la entiende. Ya la gente no la entiende. Hay mucha gente que no entiende lo que quieres decir. No queda muy lejano el tiempo en que tengamos que volver a la disciplina del arcano, ¿no? En donde tengamos que ocultar muchas cosas para no ser masacrados, simplemente, ¿no? Como ocurría, esto lo recomendaba San Agustín a los cristianos, ¿no? Que no les hablasen a los paganos de la Eucaristía, porque los paganos lo que entendían, como habían visto que a veces el Dios de los cristianos se pintaba como un niño, y en la Eucaristía pues Dios se hacía presente en las especies eucarísticas, pues los paganos entendían que los cristianos sacrificaban niños y se los comían en sus misas, ¿no? Pues no estamos muy lejanos de ese mundo ya, no estamos muy lejanos de ese mundo. Entonces es verdad que sois héroes, o sea que, bueno, eres héroe, porque hablar en plural es abusivo. Bueno, pero bueno, tú me está diciendo María José, para que corramos un poco, tú también eres un héroe. Y entonces no, esto, bueno, pero, hombre, claro. pero estamos hablando de la política hoy. No, lo mío es todavía, si quieres, más dramático, porque el Erial es todavía mayor, ¿no? Pero estamos hablando de la política. Por eso no. Y en este sentido, quería terminar. Hace un par de semanas un obispo, el de Granada, el arzobispo de Granada, pues publicó una carta pastoral muy confusa, a mi modo de ver, muy confusa, muy turbulenta. Lo que pasa es que era una turbulencia contaminada por no solo la lectura, sino la traducción de Léon Bloy, el gran escritor francés, cuya lectura les recomiendo, porque además él sí habla mucho de la cuestión política en sus diarios y en sus ensayos. Y el arzobispo de Granada, esto me parece maravilloso, un arzobispo traduciendo a Léon Bloy, me parece dinamita, esto sí que me parece grandioso. Y la carta esta estaba muy... claro, era una mezcolanza entre Comunión y Liberación y Léon Bloy, que es una mezcolanza imposible. Y entonces, claro, decía cosas de su cosecha, sí. De su cosecha de Comunión y Liberación, y decía cosas como de Léon Bloy. Y la carta, como digo, era confusa, y entonces recomendaba a los católicos no votar a un determinado partido, cuando las acusaciones que le hacía a ese partido, que eran reales, se les podrían hacer a otros partidos a los que nunca los obispos han pedido que no se vote. Todo lo contrario, más bien han insinuado que se vote y a través de sus medios de comunicación han hecho campaña a favor de esos partidos. Pero dentro de su turbulencia, dentro de las equivocaciones que tenía, me pareció un gesto valeroso. Y la situación en el mundo católico está tan devastada que todos los católicos le reprochaban que un obispo no se tiene que meter en política. Era el reproche que se le hacía. Y esto es radicalmente falso. Esto es una tergiversación completa del pasaje evangélico del denario del César. Una tergiversación absoluta. Claro que los obispos tienen que meterse en los fundamentos de la política. Los obispos no tienen que meterse en las soluciones políticas que se den pues, a determinadas cuestiones. Pues los obispos no tienen que entrar en que si hay que subir el IVA o hay que bajarlo, no tienen que entrar en que si hay que convocar elecciones o dejar de convocarlas, pero los fundamentos políticos, naturalmente que sí. La política es autónoma, pero está subordinada a una ley divina, a una ley natural, a una ley moral. Claro que sí, los obispos en todo aquello que afecte a la ley divina, a la ley natural o a la ley moral, naturalmente que los obispos tienen que pronunciarse y muchos problemas políticos afectan a estas cuestiones, ¿no? Entonces esta carta, como digo, a mí
dentro de lo confusa que era, me abrió un tímido rayo de esperanza. Porque sobre todo fue una carta pastoral en la que por primera vez desde que yo soy niño leí a un obispo arremeter contra el liberalismo. Es una cosa que desde que yo tengo ese uso de razón jamás había escuchado a un obispo y mucho menos por escrito. Y en esta carta había una condena del liberalismo que me pareció de una valentía tremenda, tremenda. Porque además iba al corazón de lo que era el liberalismo, que es que al final el liberalismo lo que es pensar que tú puedes crear un mundo en donde no está Cristo, o en todo caso en donde Cristo, como decía León Bloy, le reservas una caseta de perro guardián, ¿no? Pero en donde ya no está Cristo. Y verdaderamente esta carta me resultó esperanzadora. Entonces, querido amigo, pues sí, yo como te digo, te considero un héroe, porque a fin de cuentas eres ese soldado que cala la bayoneta, sale de la trinchera al campo de batalla sin tener instrucciones, sin tener línea de mando, sin tener un